Los plásticos se han vuelto un material indispensable de nuestra economía, nuestros productos y nuestras vidas, y a la vez se han vuelto en un grave problema para nosotros. Han hecho que la humanidad por primera vez en su historia de forma masiva haya convertido el problema del desecho no solo un problema en los expertos, sino en un problema de todos. Es una llamada de atención. ¿Cómo fue que el plástico conquistó los materiales de nuestra economía? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Quiénes fueron los que tuvieron la visión de esto? Trataremos de responder estas cuestiones a continuación. Para empezar a entender qué hace el plástico tan valioso, o más bien, qué lo hace tan accesible, debemos entender que es a nivel molecular. Los plásticos están hechos de polímeros, que son largas cadenas flexibles de compuestos químicos. Esta estructura molecular permite que los plásticos sean fácilmente moldeables, especialmente bajo calor y presión. Los plásticos de hoy en día son casi todos exclusivamente sintéticos, fabricados a partir de combustibles fósiles, y pasan por una serie de etapas. Primero, se extrae el petróleo crudo y el gas natural. Después, se envía a las refinerías donde se procesan distintos productos, incluidos el etano y propano. Luego estos se envían a plantas especiales donde se fracturan el etano y propano, haciendo moléculas más pequeñas. Es ahí donde el etano se convierte en etileno y el propano en propileno. A continuación, se realiza un proceso llamado polimerización. Consiste en añadir un catalizador que enlaza estas moléculas más pequeñas y se forma una resina que recibe el nombre de polímero. Es así como los plásticos son tan fáciles de moldear. El etileno se convierte en polietileno y el propileno se convierte en polipropileno. Ya hechas estas resinas, se condensan y se trituran haciendo miles de pellets que son vendidos a varios fabricantes. Pero, ¿cómo fue que el plástico conquistó el mundo? Para eso, debemos volver un poco en el tiempo y ver qué factores influenciaron su concepción y su idealización. Cuando pensamos en el plástico, inmediatamente llega a nuestra mente la imagen de un producto altamente industrializado y desechable, pero no siempre fue así. De hecho, el plástico solía ser un producto exclusivamente natural. El primer indicio que se tiene del plástico fue hace cerca de 3.500 años, en los grupos de la cultura olmeca en el Golfo de México. Se sabe que esta civilización practicaba un juego ritual con una pelota de caucho natural hecha de sabias y otros extractos vegetales. El plástico natural se mantuvo inmutable hasta el siglo XIX, cuando en 1838 Anselme Payon, un químico francés, logró extraer y aislar por primera vez un polímero natural, la celulosa. Un año después, un inventor estadounidense llamado Charles Goodyear logra modificar las propiedades mecánicas de la goma natural extraída de los árboles cuando la mezcla con azufre y lo calienta. De esta forma, el caucho obtenido se mantiene seco y flexible a cualquier temperatura. Este proceso se conoce como vulcanización y fue un producto exitoso que impulsó la industria y el transporte con las bandas de las máquinas de vapor y las llantas de los futuros automóviles. Para 1850 es cuando empezamos a adentrarnos en los orígenes más recientes del plástico. En este año, Alexander Parkes, un inventor de nacionalidad británica, descubrió una sustancia transparente, dura pero flexible. La llamó parkesina y fue la base para algo que sucedió años más tarde. En 1868 se ofrecieron $10,000 de parte de una empresa productora de bolas de billar para quien pudiera desarrollar un producto que sustituyese las bolas de marfil. John Hyatt, un inventor estadounidense, fue el ganador. Logró perfeccionar la fórmula de Parkes y hacerla viable comercialmente. Había nacido la celulosa y las bolas de billar fueron los primeros productos fabricados en material plástico. En 1907, Leo Baekeland perfeccionó la resina de formaldehído que había sido desarrollada unos años antes. Nombró su invento baquelita y se utilizó ampliamente en la construcción del cuerpo de aparatos eléctricos como teléfonos, televisores y radios.
Hay que mencionar algo muy importante. Aunque ya se tenía noción de los productos hechos con plástico, la industria no se había adaptado en totalidad porque aunque era de alguna forma viable económicamente, no alcanzaba aún la rentabilidad que ofrecían otros materiales como el acero. Pero a partir de 1930 comenzó a verse el potencial de los combustibles fósiles como un sustituto más rentable que el de los plásticos fabricados de forma vegetal. Lo único que faltaba ahora era la demanda por este tipo de productos, y es ahí cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Los recursos naturales escaseaban, toda la producción de acero se destina al esfuerzo militar, se necesita un sustituto de material para varios productos y rápido. Ese sustituto perfecto fue el plástico, ya desarrollado a partir de los combustibles fósiles. Las décadas posteriores se utilizaron para desarrollar nuevos y mejores productos plásticos, como el polietileno lineal y el polipropileno en la década de los 50. Para la década de los 60 ya habían sustituido a la madera, el cartón y el vidrio en varios embalajes de productos de comida. Y para la década de los 70 ya se empezaban a sustituir algunas aleaciones metálicas ligeras. Hoy en día, el plástico tiene una infinidad de aplicaciones, desde los empaques de un solo uso hasta componentes eléctricos. En cada producto plástico puede encontrarse información sobre el tipo de plástico que es dentro de 7 categorías. Tereftalato de polietileno es de los plásticos más utilizados. Es liviano, fuerte y generalmente transparente. Se usa para embalajes de bebidas y comidas y como hilo para ropa y cuerda de poliéster. Polietileno de alta densidad. Es resistente a la humedad y productos químicos. Se utiliza en juguetes, contenedores y materiales de construcción. Cloruro de polivinilo. Es un plástico duro, rígido y resistente a la intemperie. También es impermeable a los gérmenes y se desinfecta fácilmente. Se debe tener en cuenta que es un plástico peligroso para la salud humana, ya que filtra toxinas peligrosas como el plomo y el cloruro de vinilo. Se usa para tuberías de plomería, tarjetas de crédito y equipo médico de un solo uso. Polietileno de baja densidad. Esta es una versión más suave, clara y flexible del polietileno. Se usa generalmente como revestimiento de envases y bolsas de plástico. Polipropileno. Este es uno de los plásticos más duraderos, ya que puede conservar su forma y resistencia durante mucho tiempo. Se usa en autopartes, contenedores de alimentos y fibras industriales. El poliestireno, también conocido como espuma de poliestireno o hielo seco, es un plástico con el que debe tenerse cuidado, ya que como el PVC se considera un plástico peligroso, porque puede llegar a liberar fácilmente toxinas que son absorbidas en los alimentos y luego ser consumidas por el humano. Se usa para platos desechables y aislamiento sonoro en edificios. La séptima categoría se reserva para plásticos cuyos componentes no se conocen del todo o son demasiado complejos. Aquí se encuentran plásticos como el policarbonato, el poliuretano, el acrílico, el nylon y muchos otros. Con todas estas aplicaciones, los plásticos parecen estar en todas partes y sin duda han servido a construir en gran medida en la vida contemporánea. A partir de la década de los 60, la producción de plástico ha ido aumentando el doble conforme la década anterior. En 2015, la producción de plástico llegó a 322 millones de toneladas, consolidando al petróleo como el principal recurso natural del planeta. Pero toda gran producción tiene su impacto. Los plásticos de un solo uso y su desecho afectan a miles de ecosistemas y comunidades. Gran parte de estos plásticos no son reciclados y constituyen el 40% de todos los plásticos utilizados en el mundo. Una forma de revertir este efecto es reducir el consumo de los plásticos de un solo uso, optando por opciones reutilizables. La mayoría de aparatos electrónicos que manejamos no están diseñados para su reutilización o reparación. La industria del plástico todavía tiene el reto de conseguir reciclar un mayor porcentaje de plástico. Mientras tanto, la ciencia busca obtener plásticos más seguros y sostenibles. Actualmente se desarrollan bioplásticos y plásticos capaces de incorporarse en la naturaleza de una forma mucho más rápida. Entendiendo su composición química y sus usos, podemos beneficiarnos de la versatilidad del plástico mientras somos conscientes de su impacto en la Tierra, teniendo un consumo responsable y exigiendo medidas adecuadas. El plástico no es responsable de la contaminación, y rechazarlo por completo no nos beneficiará a nosotros ni al planeta. Es el modelo de un solo usar y desechar lo que tiene que cambiar para que el plástico sea nuestros cimientos para el nuevo mundo y no nuestra condena a la destrucción.